a hacer hoy? Vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar los dos casos de derivación. Vamos a ver cómo calculamos la derivada de, por una parte, una función elevada a otra función ¿verdad? Y segundo, el otro caso que vamos a trabajar es derivadas de función inversa, de una función inversa. ¿Ok? Vamos a trabajar estos dos casos. La derivada de una función elevada a otra función y la derivada de una función inversa. Así que vamos por parte. Lo primero que voy a hacer, como siempre hacemos, es trazar, ¿verdad?, un pequeño inventario de lo que serían nuestros elementos preliminares, ¿verdad? Elementos básicos que están al fondo de todo. Entonces, ¿qué sería lo preliminar acá? O lo que deberíamos estar manejando, conociendo con propiedad. Bueno, lo primero es el concepto de función inversa. ¿Qué significa que una función sea inversa de otra? Vamos a hacer para eso, vamos a dejar claro aquí una propiedad fundamental. ¿Verdad? De las funciones inversas. Sin esta propiedad, si esto no se cumple, nuestra función, no podemos decir que es una función inversa, de las funciones inversas. ¿A qué me refiero? Me refiero al siguiente hecho, ¿sí? Si yo tengo una función evaluada en otra, que vamos a llamar su inversa, ¿verdad? O supóngase que la composición se da en otro orden. La función inversa está compuesta con la función, vamos a decirlo así, original. Esta composición, esta forma de composición me da necesariamente el argumento. ¿Ok? Entonces, esta forma, esta relación, esta forma de operarse, ¿verdad? Mediante la composición, no debe confundirse con una cancelación. Muchas veces la gente dice que esta función se cancela con la otra. Y hay que tener mucho cuidado porque ese concepto de cancelación nos puede remitir a las operaciones básicas, donde cancelamos productos, cancelamos términos. No es este el caso. Este es un caso, ¿verdad? Esto de lo que estamos hablando es, vamos a decirlo así, algo que compete solamente a la naturaleza de las funciones. Es decir, funciones que al componerse me dan el valor del argumento. ¿Ok? Entonces esto es fundamental tenerlo claro. Segundo elemento fundamental sería el siguiente. Vamos a ponerlo su color azul. Segundo elemento fundamental. Vamos a tener presente las identidades trigonométricas de las funciones circulares, funciones trigonométricas circulares. ¿Ok? Específicamente, una de las más importantes y usuales, ¿verdad?, comunes de emplear en estos problemas de derivación son, por ejemplo, la que podríamos llamar una identidad pitagórica. El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Okay? Esta la deben conocer de cuando vieron trigonometría, ¿sí?, en matemática 1. Así que es necesario tenerla presente. De esta identidad trigonométrica derivan dos más. Las voy a poner aquí a continuación y vienen de dividir de forma respectiva a ambos lados de la igualdad, ya sea por seno cuadrado o por coseno cuadrado. En el primero de los casos, cuando dividimos por seno cuadrado, esto me va a quedar 1 más coseno sobre seno es la
cotangente cuadrado de x, ¿verdad? Y esto me daría la inversa del seno al cuadrado, que sería la cosecante. Cosecante cuadrado de x, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos dividiendo por seno cuadrado en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, es decir, la tercera identidad, deriva, se produce al dividir esta igualdad a ambos lados de la igualdad por coseno cuadrado. Entonces me va a dar tangente más 1, tangente cuadrado de x más 1, es igual a la inversa del coseno, que sería la secante. Secante cuadrado de x, ¿verdad? En el caso de estas identidades. Ahora, es interesante, pero a partir de estas identidades trigonométricas se pueden, vamos a decirlo así, desatar algunos nudos en el proceso de calcular algunas derivadas. ¿Okay? Ustedes van a ver, lo vamos a usar aquí, vamos a usar varias veces este problema. Tercero, y fundamental, es necesario tener a la mano una tabla de fórmulas y derivadas ¿verdad? Vamos a decirlo así, derivadas básicas. ¿Sí? Cosa que también podría solventarse si tenemos a disposición una buena aplicación, ¿verdad? Para derivar. La pueden tener descargada en su celular. ¿Ok? Esto hemos dicho. No tenemos problema que lo usen en clases, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces tenemos aquí 3 elementos fundamentales que vamos a necesitar para desarrollar esta temática. Vamos a empezar con la primera, que sería la derivada de una función elevada a otra función. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo lo primero que voy a hacer es deducir la fórmula. Entonces vamos a deducir la fórmula. ¿Qué significa deducir la fórmula? Significa en principio que vamos a partir de lo conocido para poder resolver lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? Bueno, en este caso es cómo calculamos esta derivada. Supóngase que yo quiero calcular, vamos a usar aquí una notación porque quiero aprovechar para que la tengamos clara. Si yo tengo la derivada con respecto a x de esta expresión de f de x elevado a la g de x, ¿verdad? Esto va a ser exactamente lo mismo que calcular esto. ¿Ok? Entonces, esta notación de la tilde es equivalente a esta notación del diferencial. ¿Ok? Entonces, tengámoslo presente. A veces conseguimos una guía, una tabla, ¿verdad? Una lista de derivadas que usa esta notación. A veces la tenemos con esta, a veces tenemos otras notaciones, pero estas son las principales notaciones que van a conseguir en diversos lugares, en diversos libros, manuales, etc. Y yo, para simplificar un poco ¿verdad? La escritura, voy a usar lo siguiente. Vamos a usar f elevado a la g derivada. ¿Okay? O sea que estas 3 cosas las vamos a manejar como equivalente en este momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Queremos calcular la siguiente derivada. La derivada de f elevado a la g. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a usar aquí, voy a empezar con un principio vinculado a las funciones inversas. Un par de funciones inversas muy conocido es la exponencial y el logaritmo natural. Entonces voy a trabajar la exponencial del logaritmo natural de f a la g. Así como lo estoy escribiendo, ¿verdad? Se conserva la igualdad. Es decir, f elevado a la g, si yo la compongo, la pongo dentro como argumento de esta composición de 2 funciones, que sería la exponencial, la función exponencial elevada al logaritmo natural de f elevado a g, ¿ok? Lo que hago es que
tengo garantizada esta identidad en función, ¿verdad? En virtud de que estas dos funciones son una a la inversa de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, usando este principio de las funciones inversas, puedo reescribir esto, que no lo conozco, y llevarle una expresión un poco más, vamos a decirlo así, que apunta a cosas ya conocidas. Entonces, faltaría aplicar una siguiente propiedad, que es una propiedad de logaritmos, y voy a reescribir esto de la siguiente manera. Entonces sería e elevado a la g que multiplica al logaritmo natural, de f. ¿Qué sucede aquí? Esta g, que es un exponente, en virtud de la propiedad del logaritmo de una potencia, sale, ¿verdad?, de la cantidad de aquí dentro de este espacio sublogarítmico y multiplica el logaritmo, ¿verdad? Esta es una propiedad que conocen. Ya en este momento estamos trabajando con algo conocido. Sabemos cómo derivar esto que está aquí. Aquí tenemos que aplicar ¿verdad?, la derivada de una función exponencial, pero además debemos usar la regla de la cadena. Posteriormente debemos usar la derivación de un producto. Esto va a ser de la siguiente manera, atención. Esto nos va a quedar entonces como la derivada del exponencial, ¿verdad? La exponencial de algo es la exponencial de algo. Entonces sería la exponencial de g que multiplica el logaritmo natural de f va a ser multiplicado por la derivada interna, por el producto, ¿verdad? Sí, la derivada interna, es decir, lo que está dentro de su argumento. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Y qué es esto que está acá? Bueno, aquí podemos aplicar la propiedad del producto, ¿verdad? La propiedad de la derivación del producto. Voy a ponerlo acá para poder desplegarlo. Y me va a quedar de esta manera. Atención. Esto va a ser la exponencial de g que multiplica el logaritmo natural de f por, y vamos acá entonces a aplicar la propiedad del producto, de la derivación del producto. Es decir, sería g' que multiplica al logaritmo natural de f, es decir, la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor sin derivar, más, y pongan atención acá, la derivada del segundo factor, que es una función compuesta, es logaritmo natural de f, es decir, me va a quedar como, primero, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre f, ¿verdad? Luego, multiplicado por la derivada de f, ¿sí? Esta sería entonces la derivada de este primer factor por el primer factor sin derivar, por g. Y aquí cierro. Entonces ahora sí vamos a escribir la fórmula en su forma completa. La voy a escribir aquí vamos a ponerle en violeta. Un poquito más oscuro. Entonces me va a quedar que la derivada de una función f elevada a una función g va a ser igual, atención, y ahora miren lo que voy a hacer. Atención, esto que está aquí, ¿verdad? Esta función que está acá, observen de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de aquí. Observen esta, mírenla acá. Bueno, esta función es exactamente esta que está aquí. Es decir, si yo devuelvo la g aquí elevada, ¿qué me va a quedar entonces? Me va a quedar que la exponencial elevada a g por el logaritmo natural de f es en realidad f elevada a la g. Entonces, esta derivada, esta fórmula, va a tener como primer factor f elevada a la g, que multiplica, atención, a g' por el logaritmo natural de f, más, y aquí viene, vamos a organizar este término que está acá, más g sin derivar, que multiplica a f' sobre f. Y ya tenemos aquí lista nuestra primera fórmula. Esta es la fórmula para derivar una función elevada a otra función, ¿de acuerdo? Así es como se obtiene. Ahora vamos a hacer unos 5 problemas, ¿de acuerdo? Para poder verla en acción, ¿sí? Vamos a seguir aquí arriba. Perfecto. Entonces vamos con el ejemplo 1. ¿Cómo sería este ejemplo 1? Vamos a trabajar esta función. Vamos a trabajar con una sencilla. Vamos a trabajar hallando la derivada de x elevada a la x. ¿Ok? Entonces,
Esta primera y la segunda la voy a hacer marcando con una clave de colores las distintas funciones. Entonces tenemos primero la función f, que es la base, f de x, es x. Y la función g, que sería el exponente, voy a poner en rojo, es x también. ¿Ok? Entonces veamos la fórmula. Vamos a ver la fórmula y vamos a sustituir usando, repito, una clave de colores. Entonces, la derivada de la función x elevada a la x es igual, atención, a x elevado a la x que multiplica. Primero vamos a derivar entonces la función g. Ahora la función g derivada me da 1. ¿Sí? Todo el mundo lo tiene claro. Sería 1, ¿verdad? La derivada de g multiplicada por el logaritmo natural de f. Pero f es x. Entonces me quedaría 1 por el logaritmo natural. Vamos a ponerlo. Voy a poner en el color. Sí, no, vamos a escribirlo en negro. Entonces sería el logaritmo natural de x, me quedaría aquí, más, ahora sigue, g, que va a multiplicar a la derivada de f dividido f, ¿verdad? Vamos a ponerlo así entonces. Sería entonces g, que va a multiplicar a la derivada de f, que es 1, dividido f, que es x. Y aquí cierro. ¿Lo ven? Vamos a verificarlo con nuestra fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos la derivada de g por el logaritmo natural de f, más g que multiplica a f' sobre f. F', como estamos diciendo, es decir, la derivada de f es 1, f es x, y aquí tenemos a g, ¿de acuerdo? Ahora, si observan con cuidado, se dan cuenta que esto se puede cancelar. Por lo tanto, me va a quedar el siguiente resultado. La derivada de x elevada a la x es igual a x elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Y esta sería, pues, nuestra derivada. ¿De acuerdo? Una cosa que les quiero enseñar. Vamos a trabajar con una aplicación. Ok, esta que está aquí es mi teléfono. Ok. La aplicación es esta. A ver, esta que está aquí. Derivative. Ok. Vamos a verla. Vamos a borrar acá. Borramos esta función que tenía ahí graficada, guardada. Y vamos a elevar aquí, entonces sería x. Vamos a buscar el símbolo de elevar, que sería este, elevado a la x. ¿Ok? Y observen, aquí está nuestra respuesta. Sería x a la x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1, que es exactamente lo que obtuvimos, ¿verdad? En nuestra operación. Perfecto. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo 2. ¿Ok? Y vamos a trabajar esta. Sería x elevado a la seno de x. Vamos a calcular esta derivada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a identificar por última vez, esto lo voy a hacer ahora, ¿no? Una vez más, f de x sería x y g de x es seno de x. ¿Ok? Entonces apliquemos la fórmula que acabamos de deducir, ¿no es así? Sería entonces x elevado a la seno de x derivada. Esto es igual a x elevado a la seno de x multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la derivada de g, ¿verdad? La derivada de g, que es coseno. La derivada del seno es coseno. Voy a poner aquí entonces coseno, que multiplica al logaritmo natural de f, que es x. Entonces me quedaría
coseno por el logaritmo natural de x, más, atención, g sin derivar, es decir, seno de x, que multiplica ¿quién? Atención, a la derivada de f, que es 1, dividida f, que es x. ¿Ok? Esta sería, vamos a verificarlo, ¿verdad? Esta sería la derivada que estamos buscando. Revisemos. Aquí estaría g derivada, ¿verdad? La derivada de g por el logaritmo natural de f, que es x, más g que multiplica a la derivada de f dividido f. ¿Lo ven? Esta sería entonces mi siguiente derivada. Vamos a ver si podemos, podemos reescribirla de esta manera. Podemos escribirla un poco más ordenada, así. Sería entonces x elevado a la seno de x, que multiplica al... ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo puedo ponerlo así aplicando una propiedad del logaritmo. Más, y esto me quedaría seno de x entre x. ¿Ok? Se puede dejar así, como está aquí arriba, pero esta es una forma un poco más compacta aplicando algunas propiedades. Vamos a verificarlo en nuestro celular. Vamos a ver, voy a borrar esto. Y vamos a escribir entonces, es x, ¿verdad? Elevado voy a abrir un paréntesis, vamos a ver, sí. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Y voy a escribir seno. Seguramente aquí voy a tener que escribir sin, ¿verdad? Y entre paréntesis voy a poner, voy a cerrarlo aquí de una vez. Y ahí adentro voy a poner x. ¿Ok? Y entonces vamos a poner aquí, faltaría cerrar un paréntesis más, debería ponerme aquí. Y aquí entonces abro mi paréntesis, cierro, perdón. ¿Ok? Y entonces le doy listo, vamos a ver qué pasa. Entonces tendríamos aquí x a la seno de x, ¿verdad? Ahí está. Tenemos coseno de x por el logaritmo natural de x, que es el primer término de este factor, ¿verdad? Aquí lo pone, los factores están conmutados, y seno de x entre x, que es exactamente lo que tenemos acá, lo que tenemos aquí arriba, ¿ok? Sería específicamente eso. Perfecto. Vamos a hacer otro problema. Vamos a un problema 3. Aquí. Bien, vamos con un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo sería la derivada de x elevado a la x sobre el logaritmo natural de x. Vamos a trabajar con esta. ¿Okay? Aquí entonces voy a trabajar un poco más rápido, ¿sí? Vamos a trabajar un poco más rápido. Esta derivada sería así. Sería x elevado a la x sobre el logaritmo natural de x, que va a multiplicar ¿a quién? Va a multiplicar a la derivada de g. ¿Pero quién es g? G es esta función que está aquí arriba. Vamos a derivarla primero. Voy a hacer esto. Primero voy a calcular esa derivada. X sobre el logaritmo natural de x. Si aplico la regla de derivación de un cociente, esto me va a quedar, lo voy a escribir así. El logaritmo natural de x, aquí va a estar elevado al cuadrado. Acuérdense de la regla de derivación de un cociente, ¿sí? Entonces aquí va a estar la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. Esto me va a quedar de esta manera. La derivada del de arriba es 1, por el de abajo sin derivar me quedaría el logaritmo natural de x, menos la derivada del de abajo, que es 1 sobre x, multiplicado por el de arriba sin derivar. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿verdad? Vamos a verificar. Sí, esto está bien. Entonces, aquí podemos ver que se pueden cancelar estos dos factores, ¿sí? Entonces esto sería la derivada de g. Aquí va a estar entonces, atención, esa derivada de g, que sería
miren esto, el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿verdad? Logaritmo natural de x menos 1. Vamos a cortar un poco esta línea. Multiplicado, ¿verdad? Por el logaritmo natural de f, de la función f, que sería la base. Logaritmo natural de x. Atención con este término. Más, ahora vendría g, que es x sobre el logaritmo natural de x, que va a multiplicar ¿a quién? A la derivada de f sobre f. Es decir, 1 sobre x. Vamos a ver qué pasa. Atención. Lo primero que pasa es, síganme acá, lo primero es que este logaritmo natural se va a cancelar con uno de estos logaritmos naturales. Y esta x se va a cancelar con esta x que está aquí. ¿Qué queda entonces? Voy a seguir aquí abajo. Queda que la derivada de x elevado a la x sobre el logaritmo natural de x, ¿verdad? Que es la que estamos calculando, va a ser igual a x elevada a la x logaritmo natural de x, que es el primer factor, por, ojo, me va a quedar logaritmo natural de x, logaritmo natural de x menos 1, más, atención, va a quedar de este lado, 1 sobre logaritmo natural de x. Esto va a ser igual x a la x sobre logaritmo natural de x por, cuidado con esto, voy a tomar esta diferencia que está acá y la voy a separar como dos fracciones, ¿ok? Vamos a concentrarnos en esto. No nos queda mucho espacio aquí abajo, tenemos que resolver esto aquí pronto. Si yo separo esto que está aquí en dos fracciones, lo voy a poner aquí abajo para que entiendan lo que quiero decir. Yo quiero hacer esto. Logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x. ¿Lo ven? Separar esto que está acá en dos fracciones. Bueno, claramente esto me va a dar 1 y me va a quedar 1 menos 1 sobre logaritmo natural de x, ¿verdad? Va a quedar así. Fíjense, voy a ponerlo aquí en negro. Este término que está saliendo acá, al sumarse con este, se va a cancelar. Entonces me va a quedar 1. Fíjense lo que va a quedar. 1, sí, voy a tener que escribirlo, menos logaritmo natural de x, más 1 sobre logaritmo natural de x. Estos dos términos se van a cancelar. Este y este se cancelan. Y solo me va a quedar 1. Por lo tanto, la derivada de x elevado a la x sobre logaritmo natural de x me va a dar ella misma. Esto es interesante. Esta derivada me va a dar exactamente ella misma. X elevado a la x sobre logaritmo natural de x. Esto es muy interesante. Vamos a ver eso. Vamos a verlo en nuestra calculadora de derivadas. Vamos aquí a, para que aparezca la, ok. Entonces voy a borrar. Entonces estamos trabajando con x elevado. Voy a abrir un paréntesis acá para poder poner todo esto. Entonces sería, abro paréntesis y me va a quedar, va a ser x elevado a la x sobre, vamos a poner aquí, dividido, ¿verdad? Y entre paréntesis, necesito los paréntesis, voy a poner aquí el logaritmo natural de x. Entonces, tengo que moverme para acá al fondo y cerrar el paréntesis. Vamos a ver si me lo reconoce. Observen esto, qué bonito, ¿vale?
Resulta que esta función, su derivada es la misma y su segunda derivada es la misma. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero la única función que conocíamos con esta propiedad es la función exponencial. Es la función exponencial. Entonces, estamos viendo una función, ¿verdad? Sería interesante verificar qué relación tiene esta función con la función exponencial. Eso se los prometo para, para un video más adelante. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo 4. Nuestro ejemplo 4, vamos a trabajarlo así. Vamos a poner, vamos a trabajar con este ejemplo. Vamos a resolver tangente de x elevado a la 1 sobre x. Okay. Y vamos directamente con, ¿verdad?, la manera de operar. Cada vez lo vamos a hacer más rápido. Esto sería la tangente de x elevado a la 1 sobre x, ¿ok? Multiplicado por, vamos entonces con la derivada de este exponente, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí rápido, no debería, ustedes deben saber cuál es la derivada de 1 entre x, pero bueno, la escribimos así. La derivada de 1 entre x es exactamente igual a la derivada de x a la menos 1, y esto es menos x a la menos 2, ¿verdad? Y bueno, ustedes manejan lo de los exponentes y saben que esto que está aquí es una fracción que tiene la siguiente forma. La derivada de g es menos 1 sobre x cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de la base, que sería el logaritmo natural de la tangente de x, ¿verdad? Más g sin derivar, es decir, 1 sobre x, multiplicado por la derivada de la base, ¿verdad?, dividido a la base. Entonces sería así. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces sería secante cuadrado dividido tangente de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué podemos escribir, qué se puede escribir acá. Veamos. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto lo quiero que lo hagan ustedes y lo traten de completar en casa. ¿Sí? Yo no lo voy a completar aquí. Pero la derivada de la tangente de x elevado. Recuerden que este 1, este exponente, afecta toda la tangente, no a la x. Cuidado. ¿Ok? Esta derivada es igual a la tangente de x elevado a la 1 sobre x multiplicado por menos el logaritmo natural de la tangente de x dividido x cuadrado más, atención, esto quiero que traten de llegar, esto va a ser x seno de x coseno de x. ¿Ok? Este es nuestro resultado. ¿De acuerdo? De nuestro ejemplo 4. ¿Ok? Vamos a avanzar a 2 ejemplos más. Voy con el ejemplo 5. Vamos a trabajar este ejemplo 5. Y sí, vamos a trabajar con este. Sería el logaritmo natural de x, ¿verdad?, elevado a la seno de x. Repito, con mucho cuidado, gente. Este exponente no es del argumento x. Este exponente es de la base logaritmo natural de x, ¿de acuerdo? Todo esto es una sola potencia, no es el logaritmo de una potencia. Cuidado con eso. ¿Ok? Esto va a ser igual entonces al logaritmo natural de x elevado a seno de x multiplicado por, empecemos. Vamos entonces, sería la derivada de g, que es coseno de x, por el logaritmo natural de la base, que es el logaritmo natural de x. Aquí hay una composición de dos logaritmos naturales. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, ponemos esto aquí y seguimos. Más, ojo,
Ahora sería g, es decir, seno de x, que va a multiplicar a la derivada de la base dividida la base. Es decir, 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural, dividido logaritmo natural de x. ¿Ok? Y aquí cerramos el paréntesis. Entonces vamos a trabajar ahora con esto. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a ver. Yo puedo escribir esto así. Lo puedo escribir como el logaritmo natural de x elevado a la seno de x que multiplica. Esto podemos dejarlo así. Podría también pasar, porque esto está multiplicando al logaritmo, y podría pasar como un exponente de este logaritmo que está aquí adentro. Pero bueno, podemos escribirlo también así. Logaritmo natural de x, perdón, logaritmo natural del logaritmo natural de x, más, ojo acá, miren esto. Esto que está aquí sería seno de x dividido x logaritmo natural de x. ¿Ok? También quiero que traten de llegar ustedes de aquí a acá. ¿Ok? Estoy aplicando varias propiedades de álgebra en las que ustedes deberían estar bien afilados, ¿de acuerdo? ¿Ok? Así que, bueno, buenísimo. Tenemos estos 5 ejemplos. Creo que con estos 5 ejemplos es suficiente. Vamos a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos ahora? Revisamos cómo trabajar derivadas, ¿verdad? De funciones elevadas a otra función. Pero ahora vamos a ver si puedo hacer esto aquí al lado. Creo que sí puedo hacerlo. Sí, voy a hacerlo aquí al lado. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar lo otro, que es las derivadas de funciones inversas. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a desplegar por este lado de la ficha. Ups, disculpen. Lo voy a desplegar por este lado de la ficha. Y vamos también a deducir su fórmula. ¿Ok? Vamos a ver cómo se resuelve el problema de la función inversa. Bueno, aquí vamos a usar de nuevo ese principio de la función inversa que usamos a la hora de hallar, ¿no?, la fórmula para derivar una función elevada a otra función. Entonces vamos a partir, de hecho, de ese principio. ¿Qué es lo que queremos? Lo que yo quiero es saber, ¿verdad? Nuestra pregunta es, ¿cómo yo derivo una función inversa? ¿Ok? Lo voy a plantear así en estos términos informales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos esto? ¿De dónde partimos? Como esto es desconocido para nosotros de alguna manera, ¿verdad? Hay funciones inversas. Acuérdense que eso de la condición de inversa de una función es algo relativo también, ¿no? Depende de quién es la función por la que nos estamos preguntando. En el caso, por ejemplo, de las funciones reales como el logaritmo natural, ¿verdad? Una parábola x al cuadrado, x al cubo. Las inversas no son están más a la mano, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando es una función de difícil, vamos a decirlo así, una función que no es tan accesible, su inversa, ¿ok? O ya veremos algunos ejemplos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar el siguiente principio. Yo sé que f compuesta con su inversa, esto me da x, ¿verdad? Esto sí, lo pusimos al principio. Esto es de donde partimos, son nuestras preliminares fundamentales, ¿verdad? Yo sé que si una función compuesta con su inversa me da, yo voy a empezar desde acá. Desde aquí es que voy a comenzar. Voy a hacerlo en azul para que ustedes vean cómo vamos a comenzar desde esta circunstancia. La derivada de esto debe ser igual a la derivada de esto. Es el principio que manejamos. La derivada de esta composición debe ser igual a la derivada del argumento. En este caso nuestro argumento es x. Por lo tanto, de aquí podemos deducir la siguiente afirmación. Atención.
f, la derivada de f compuesta con su inversa, es igual a 1. Y si nosotros aquí, en este pequeño, de este lado de la igualdad, aplicamos, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. La regla de la cadena. La regla de la cadena es una maravillosa solución a una cantidad de problemas. Si yo aplico la regla de la cadena, observen lo que pasa. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener que esta derivada que está acá sería, voy a poner aquí un implica, ¿verdad? Una implicación. Sería entonces que la derivada de f evaluada en su inversa multiplicada por la derivada de la inversa es igual a 1. Esto que está aquí es la regla de la cadena. Y esto que está acá es justamente mi pregunta. ¿Lo ven? O sea que lo único que yo tengo que hacer para poder hallar la derivada, sería así, para yo poder hallar la derivada de una función inversa, voy a escribirlo ahora con su argumento, es hallar, ¿verdad?, el recíproco de la derivada de la función, vamos a decirlo así, la función original, compuesta con la función inversa. Esta es mi fórmula. Quizá no sea muy autoevidente, ¿verdad?, a primera vista. Pero vamos a aplicar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a aplicar cosas que sabemos. Atención, miren esto. La derivada de una inversa es igual, la derivada de una inversa es igual al recíproco de la derivada de la función original compuesta con la inversa. Entonces, vamos a aplicar esto en un caso que conocemos. Caso muy sencillo. Voy a poner como ejemplo 1, pero bueno, tiene su, ¿no? Entonces, la intención es que vean una cosa curiosa. ¿Qué pasa si yo, voy a poner esto como ejemplo, vamos a seguir en la misma línea, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo 6, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero hallar la derivada del exponencial? Pero quiero hallarla pensada como inversa de la función logaritmo natural. Entonces, bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Fíjense qué interesante. Esto va a ser igual al recíproco de la derivada del logaritmo natural. ¿Lo ven? ¿Cuál será la derivada del logaritmo natural? Si yo pongo, lo voy a poner aquí al ladito. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, ¿verdad? Pero aquí adentro de la x, en virtud de esta composición, tiene que ir la inversa. Entonces fíjense qué quedaría adentro. Atención. Esto sería 1 dividido, ¿verdad? Y recuerda, ¿no? En la derivada del logaritmo natural, 1 entre x, dentro de la x debería ir la inversa. ¿Quién es la inversa? E a la x. Entonces me quedaría aquí e a la x. Ahora, si yo esto lo opero, cuando yo hallo 1 dividido esta recíproca, esto es el equivalente, esto es igual a multiplicar a 1 por el recíproco de este denominador, es decir, e a la x. Y fíjense, me da e a la x. Es decir, esta fórmula es coherente con el hecho de ser e a la x la inversa del logaritmo natural, ¿de acuerdo? O sea que la cosa parece que funciona. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y lo voy a hacer aquí. Bien, el ejemplo 7, vamos a buscar algunos ejemplos para resolver. Vamos a trabajar con, por ejemplo, ¿dónde se justifica bastante el trabajo con las funciones inversas? Por ejemplo, vamos a hallar la derivada del arcoseno de x. El arco seno de x. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí un buen trabajo. Miren esto. Ustedes saben que el arcoseno de x es la inversa del seno. Si yo aplico directamente la fórmula, vamos a poner acá, lo voy a hacer solamente con esta. Pero aquí tenemos que f de x, es decir, la función original,
es el seno de x, ¿verdad? Y la función inversa, lo voy a poner en azul, la inversa del seno de x es el arcoseno, ¿ok? Esto quiere decir que si yo escribo esto, atención, si yo escribo f, ¿verdad? Y adentro pongo f a la menos 1 de x, ¿verdad? Y ahora lo voy a cerrar aquí con este paréntesis rojo. Esto tiene que darme el argumento, es decir, la x, ¿verdad? Lo que está aquí adentro, ¿ok? Perfecto. Entonces, voy a aplicar la fórmula. Vimos que la fórmula era, atención, era el recíproco, o 1 dividido, ¿quién es la función f? F es seno de x. Bueno, la derivada es coseno de x. Entonces sería coseno de x, ¿verdad? Coseno. Pero adentro del coseno tiene que estar la inversa de la función, es decir, f a la menos 1. Es decir, sería entonces el coseno del arcoseno de x. Ah, claro, pero esto es muy sencillo. Esto es simplemente es poner esta combinación de funciones, pero esto podemos escribirlo mucho mejor. Vamos a usar la primera de las... Vamos a bajar aquí rápido. Vamos a usar la primera de las identidades trigonométricas. Esta. Pero la voy a usar de una manera. Observen, yo puedo usar esta identidad trigonométrica y reescribirla de la siguiente forma. La voy a poner aquí al lado, ¿ok? Yo puedo de esta identidad trigonométrica obtener la siguiente identidad. Fíjense, ¿verdad? Yo puedo escribir como, arriba teníamos el coseno. Yo puedo escribir que el coseno de x es igual, atención, a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Observen, yo paso este seno cuadrado restando y luego saco raíz cuadrada, ¿verdad? Y esto me va a dar, para ser exactos, ¿sí? Para ser exactos. Esto me daría a mí dos valores, ¿verdad? Esta sería más o menos. Vamos a tomar la parte positiva, ¿sí? De esta, o sea, lo que sería el resultado, ¿no? De esta expresión. O la manera de expresar al coseno, ¿sí? Vamos a tomarlo en su forma positiva, ¿de acuerdo? Ok. De hecho, eso me garantiza una cantidad de cosas, pero voy a tomarla acá. Vámonos de nuevo para nuestra... ¿Dónde está? Lo que está más arriba. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir esto. Atención, lo voy a reescribir de la siguiente manera. Ojalá me puedan seguir lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a 1 que divide, ¿verdad? En vez de tomar el coseno del arcoseno de x, voy a tomar la raíz cuadrada de 1 menos, atención, el seno al cuadrado, ¿verdad? El seno del arcoseno de x. Vamos a escribirlo de nuevo, ¿sí? Creo que fue un poco apresurado la manera en que lo escribí, pero quiero que lo vean bien. Atención. Yo en vez de poner al coseno, de la misma manera que acabo de hacer allá abajo que definimos, ¿no? Que el coseno de algo podría escribirse como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Esto va a ser menos seno al cuadrado de ¿quién? De este mismo argumento que está acá, del arcoseno de x. Okay, vamos a ponerlo con más cuidado. Ahora fíjense esto.
el seno del arcoseno de x, ¿verdad? Dado que son funciones inversas, ¿lo ven? El seno del arcoseno de x es x. O sea que esta expresión que está aquí, la voy a escribir aquí abajo. Esto que está aquí me va a dar de la siguiente manera. La derivada del arcoseno de x es 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado. Y aquí tengo la derivada de la función arcoseno, que es una función inversa. ¿De acuerdo? Este es un lindo ejemplo. Este es un lindo ejemplo. El ejemplo 7. Vamos con otro ejemplo. Bien, vamos a hacer entonces el ejemplo 8. Ejemplo 8. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer el ejemplo 8. Bien, el ejemplo 8 sería así. Vamos a calcular la derivada de la arcotangente de e a la x. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar directamente la fórmula. La fórmula sería así. Sería 1 dividido, atención, como tenemos el arco tangente, esta es la inversa de la tangente. ¿Cuál sería la derivada de la tangente? La secante cuadrado, ¿verdad? Lo sabemos por tablas. Entonces sería la secante cuadrado de ¿quién? Sería la secante cuadrado de la inversa. Por supuesto, tenemos a la inversa evaluada en otra función. Entonces sería la secante de la arcotangente de e a la x. ¿Ok? Multiplicada, porque estamos usando aquí, debemos usar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque esto es una función compuesta, por la derivada de e a la x, que es, pues, e a la x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta solución preliminar, pero vamos a tratar de avanzar un poco más adelante. Vamos a usar el siguiente hecho. De las identidades trigonométricas, yo tengo la siguiente. Yo tengo una que es tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado. Pueden chequear allá abajo, ¿verdad? Vamos a usar esta identidad trigonométrica para simplificar y ver si podemos hacer algo similar a lo que hicimos con la anterior. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, veamos. La secante cuadrado de algo es igual a la tangente cuadrado de algo más 1. Bueno, listo. Se ve sencillo. Esto va a ser igual entonces, vamos a ponerlo aquí abajo a continuación. La derivada del arcotangente de e a la x es igual, atención, a 1 sobre, en vez de poner, no vamos a poner ese 1, espérense. Vamos a poner e a la x, ¿verdad? Que es este factor que está acá, multiplicado por 1 me da e a la x dividida, atención, en vez de poner secante cuadrado del arco tangente, ¿verdad? Voy a sustituir secante cuadrado de algo, es todo este algo, voy a poner tangente cuadrado de algo más 1. Es decir, sería la tangente cuadrado de el arco tangente de e a la x, ¿verdad? Más 1. Voy a extender esto un poquito más para allá. Entonces ya pueden ver aquí ustedes que hay una composición de funciones inversas. ¿Lo ven? Tangente del arco tangente. Esto por supuesto me da e a la x. Y cuidado con este cuadrado que está acá. Esto me va a dar entonces así. Sería e a la x dividida e a la x elevado al cuadrado más 1. Y si usamos aquí las propiedades de las potencias, me queda entonces que la derivada del arco tangente de e a la x es igual, atención, a e a la x dividida e a la 2x más 1.
¿Ok? ¿Qué les parece si chequeamos con nuestra calculadora de derivadas? Vamos a hacerlo, ¿les parece? Entonces lo primero que voy a hacer es, sí, vamos a calcular aquí, entonces aquí, vamos a ver, sería arc, vamos a ver si me la toma como tan, abrimos paréntesis, y adentro de este paréntesis debería ir una E elevada a la X, ¿sí? Le damos aquí listo, y observen cómo es exactamente la derivada que obtuvimos, ¿lo ven? E a la X dividido a E a la 2X más 1. Fíjense lo importante entonces de las identidades trigonométricas. Este es lo importante de las identidades trigonométricas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una más, ¿sí? Para cerrar entonces este episodio, ¿sí? De resolución este, de derivadas, ¿de acuerdo? Vamos con un ejemplo 9. El ejemplo 9 va a ser calcular la derivada de, vamos con este, arco coseno de x al cuadrado. Esta es buena para cerrar, ¿sí? Aplicamos, entonces voy a tratar de hacerlo un poco más rápido sin detenerme tanto, ¿de acuerdo? Bien, esto va a ser entonces 1. Aquí tenemos otra función compuesta, ¿verdad? Esto es una función compuesta, por lo tanto tenemos una regla de la cadena. Esto va a ser entonces 1. Vemos que es la inversa del coseno, por lo tanto estaría abajo la derivada del coseno, que es menos seno, ¿verdad? Pero va a estar evaluada en x cuadrado. Perdón, disculpen. Sería menos seno evaluada en la inversa, ¿verdad? Que es arco coseno de x cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada interna, que es 2x, ¿sí? Que es la derivada de x cuadrado. Ok, entonces, vamos a ver, aquí tenemos el menos seno, fíjense este signo acá, ¿ok? Este signo acá, podemos reescribirlo de la siguiente manera. Voy a escribirlo así, ojo. Voy a escribir esto como menos 1 sobre, vamos a poner ya arriba el 2x, dividido seno del arco coseno de x cuadrado. ¿Okay? Y vamos a usar la misma táctica que usamos en el ejercicio, creo que fue en el 7. Es decir, vamos a usar esta identidad trigonométrica. La identidad sería seno, vamos a ponerla aquí abajo, el seno de x es igual a la raíz cuadrada, atención, de 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Okay? Vamos a usar esta identidad trigonométrica, que deriva de la primera, ¿de acuerdo? Ok, entonces sigo adelante. Usando esto, esta expresión me queda así. Me va a quedar, vamos a ponerlo en negro, menos 2x que divide, atención, raíz cuadrada de 1 menos el coseno del arco coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Por supuesto, al cuadrado. ¿Sí? Ojo con eso. Este es el cuadrado que está aquí, ¿lo ven? Ahora, el coseno y el arcoseno son funciones inversas. Por lo tanto, esto se puede escribir así. Menos 2x que divide ¿a quién? A la raíz cuadrada de 1 menos, atención, me va a quedar que el coseno del arcoseno, ¿verdad? Se anulan esas
esas funciones, porque son una la inversa de la otra, va a quedar x cuadrado elevado al cuadrado, es decir, 1 menos x a la 4. Esta es mi derivada. ¿Okay? ¿Qué les parece si lo verificamos aquí? Vamos a verificarlo. ¿Verdad? Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cuál sería. Sería la siguiente. El arco coseno voy a abrir paréntesis. ¿De quién? De x elevado al cuadrado. Le damos aquí listo y veamos. Aquí lo tenemos, gente. Sería menos 2x que multiplica, ¿verdad? Esto debería multiplicar aquí arriba y aquí tenemos invertido el orden. Es 1 menos x a la 4. Nosotros lo escribimos así, aquí escribieron menos x a la 4 más 1. ¿Ok? Entonces exactamente la derivada como la hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me parece que está bueno hasta acá. Hemos trabajado entonces estos casos, ¿verdad? Una cantidad de casos y de ejemplos, centrándonos en las derivadas de una función elevada a otra función y la derivada de la función inversa. Así que, bueno, espero que